Y ahora, si me permiten, por último, voy a presentar al doctor Juan Millán, que no necesita presentación, pero de todas maneras voy a referirme muy rápidamente a su perfil curricular. Él es médico por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un posgrado en la especialidad de gastroenterología en el Centro Médico Nacional del Seguro Social, cursó el diplomado en Dirección Estratégica de Hospitales en el ITAM y ha sido profesor también en la Facultad de Medicina de la UNAM, en la carrera de Nutrición de la Universidad Iberoamericana, y es consultor y profesor de diferentes cursos de la UNESCO, es autor y coautor de programas de educación para la salud y de muchas otras publicaciones relacionadas con el tema. Ha tenido diferentes cargos, fue coordinador de asesores de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría, director del Departamento de Salud en la Universidad Iberoamericana y también actualmente, presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal y actualmente es el secretario y director ejecutivo del Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica y miembro de muchas instancias relacionadas con el tema de bioética en la farmacéutica y pues además es coordinador de este seminario y le cedo el uso de la palabra, por favor. Gracias, doctora Mercedes Juan. En primer término, quiero agradecer al doctor Manuel Ruiz de Chávez y al doctor Carlos Campillo, que en diversas conversaciones, sin que ellos se dieran cuenta, escuchaba yo con mucha atención para poder orientar esta presentación, y particularmente a la académica, a la doctora Emma Verástegui, quien me estuvo ayudando a compilar parte de la información que voy a compartir con ustedes. Mi presentación la he dividido en 5 aspectos. Hablaré de algunos hechos, de paradojas en relación con este tema, lo que yo propongo como imperativos, las opiniones y desafíos, que algunas de ellas ya las hemos escuchado, y me atreveré a compartir con ustedes algunas propuestas. Se ha dicho aquí de la relación entre los médicos y la industria farmacéutica. He seleccionado esta diapositiva que me permite ilustrar cómo desde el siglo XVI esta relación existía. Aquí vemos a lo que hoy sería un médico atendiendo a un paciente enfermo de sífilis, y aquí tenemos a las personas que están preparando eso. Se ha hablado aquí de binomio o de trinomio. Yo creo que el término más adecuado es polinomio, porque además del paciente, observemos que hay familiares cerca del paciente, y es muy común que en la práctica de la medicina, y particularmente para promover el uso apropiado de medicamentos, no hacemos caso de los familiares que sufren el problema de la enfermedad, igual que lo sufren los pacientes. Pues dicho esto, tan solo señalar que además de esta relación secular, desde la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, las interacciones entre las compañías farmacéuticas y los médicos han adquirido cada vez mayor relevancia. Son motivo de debate en foros especializados y en la opinión pública. Aquí ya hemos escuchado bastante sobre el tema. Yo solamente quiero subrayar que estos debates se han acentuado y divulgado con una mayor velocidad a partir de que se dispone del Internet y estas técnicas de comunicación que llevan a que todo el mundo esté más informado de lo que está pasando en esta relación entre los médicos y la industria farmacéutica. Desde luego, ya se ha señalado que estas relaciones tienen un continuum. Se inician desde la Escuela de Medicina. Varios de los médicos que estamos aquí, uno de nuestros primeros contactos fue con los representantes de los laboratorios farmacéuticos cuando acudíamos a las clínicas, a los hospitales, y desde ahí tuvimos una primera relación. Permanecen a lo largo de nuestra residencia. Cuando estábamos nosotros como residentes, o nos invitaban a formar parte de estudios clínicos, o bien conocíamos los nuevos avances de la medicina, y permanece esto a lo largo de la carrera de la profesión médica. Esta interacción es obvio que incide de distintas maneras en el paciente y a largo hasta la sociedad. Cuando nosotros en esta relación no somos cuidadosos en el juicio de decisión para prescribir,
entonces podemos tener un efecto negativo en la salud del paciente. Y si esto se acumula, como es el hecho que ocurre en las instituciones de salud pública, vamos a afectar la salud pública de la población, la salud pública de un país. ¿Qué paradojas quisiera yo subrayar con ustedes? Bueno, pues por un lado, hay un constante desarrollo de nuevas moléculas que le permiten al médico contar con alternativas para el tratamiento de las enfermedades. Sin embargo, estas nuevas moléculas farmacoquímicas o biológicas no siempre son accesibles para los pacientes. Hoy ya estamos en la investigación de frontera con la medicina genómica. Esto lleva a nuevos desafíos desde el punto de vista ético y desde luego desde el punto de vista del desarrollo. Se ha reconocido en diversos foros que en el financiamiento de algunas revistas médicas hay una participación evidente de las empresas farmacéuticas, lo cual puede inducir a sesgos en la información. Aquí el tema es que estas revistas de divulgación, buena parte de ellos, algunas de sociedades médicas, no existirían si no tienen el apoyo de la industria farmacéutica. La pregunta es si estas revistas y sus contenidos obedecen a una ética y a una deontología que está obligada por parte de quienes editan y de quienes patrocinan este tipo de publicaciones. La mayor parte de apoyos en educación médica continua provienen de la industria farmacéutica. Este hecho es cuestionado por algunas sociedades médicas sin alcanzar acuerdos para superar esta situación en un contexto de recursos públicos decrecientes. Déjenme compartirles que en algunas charlas que hemos tenido en diversos momentos con el Consejo de Salubridad General se ha discutido el tema de si la industria farmacéutica debe o no participar en la educación médica continua. Y frente al planteamiento hemos encontrado extremos. Hay quienes dicen la industria farmacéutica no debe participar más en la educación médica continua porque induce al sesgo a los médicos. Ante la pregunta, bueno, si se excluye a la industria farmacéutica, ¿quién va a patrocinar este apoyo a la educación médica continua? Y los propios académicos dicen, bueno, es que no hay recursos para poder apoyar la formación médica continua. Esto es un asunto muy delicado. Requiere de una construcción de políticas en materia de salud pública que, como recientemente en los Estados Unidos el presidente Obama anunció a través de reformas que se han estado divulgando en los Estados Unidos, que una proporción del presupuesto destinado a los servicios de salud deberá dedicarse a la educación médica continua en el futuro de forma creciente y en forma gradual por los próximos 10 años. De tal manera que aquí tenemos que encontrar una respuesta a las tensiones que se generan en este tipo de paradojas. Comparto esta presentación del doctor Pelayo Vilar, académico de la Academia Nacional de Medicina, en donde él nos comparte un análisis que ha hecho sobre estas percepciones. Hay conciencia, aquí se ha escuchado esto, de ambos actores que se han vulnerado los principios éticos. Segundo, hay un cambio de actitud en las organizaciones médicas de alto nivel académico y modificación de la actitud de las compañías farmacéuticas de prestigio, que esto lo tenemos nosotros acreditado en casi ya 8 años de funcionamiento de CETIPHARMA. Pero también tenemos que ser honestos en reconocer que aún no hemos logrado la meta y que aún continúan algunas prácticas que se desvían de los principios ontológicos que hemos establecido en nuestros códigos de ética. En los Estados Unidos de Norteamérica, que es donde más estudios se han hecho sobre las percepciones y lo que opinan los residentes, los médicos y los docentes, miren ustedes estos datos. Consideraron este grupo de la profesión médica que es éticamente aceptable cuando se les obsequia un libro médico, pues que se le invite a una comida que no sea con show, regalo de muestras médicas, lo ven como aceptable, y la presencia de los representantes o visitadores médicos en los hospitales. Sin embargo, consideraron inaceptable obsequios de costo elevado, invitaciones a actividades ajenas a la profesión médica. Aquí es muy importante señalar que en un estudio publicado en la revista de Medicina Interna, en los Annals of Internal Medicine, se rescata un dato. Fueron también a investigar la percepción de los pacientes. Y los pacientes asocian que cuando más costoso es el regalo que la industria farmacéutica le hace al médico, tienen la sospecha de que lo que le acaban de prescribir
pudiera estar influenciado por esta interacción de la industria médica con los médicos. Pues, ¿cuáles son algunos imperativos en consecuencia que nosotros proponemos en relación con este tema? Primero, es un hecho que los médicos requieren de información científica actualizada y de calidad acreditada. El imperativo es que esta obligación de estar informados y actualizados, el primer responsable es el médico, somos los médicos. Decía el maestro Ignacio Chávez, el deber ético de todo médico no es esperar a que le llegue la información, es ir a buscar la información porque su principal deber ético es actuar en beneficio del paciente y estar actualizado como lo debe de estar un médico en forma constante por toda la evolución del conocimiento del que aquí ya han hablado varios de nuestros ponentes. Segundo, y en consonancia con lo anterior, tienen la obligación y responsabilidad de actualizar sus conocimientos de manera permanente, pero tenemos una paradoja, no se dispone de los apoyos para esto. Entonces, el imperativo es que esta responsabilidad del cuerpo médico es una responsabilidad que puede ser compartida, es una responsabilidad en la que podemos unir todos nuestros esfuerzos, pero en un marco de transparencia y en un marco deontológico que no dé lugar a dudas ni a cuestionamientos de que esta relación va finalmente a operar en beneficio de los pacientes y, ¿por qué no?, también en beneficio de las empresas que invierten cantidades de recursos, como aquí se ha dicho, para poder desarrollar un medicamento y ponerlo en manos de nosotros los médicos. La prescripción debe estar sustentada en evidencias médico-científicas. Pues miren, quienes hemos sido profesores de la facultades y escuelas de medicina, quienes hemos trabajado en hospitales de alta especialidad, sabemos que buena parte de la prescripción no tiene sustento en evidencias. Los datos que ya nos han aportado hoy son suficientes y entonces estamos frente a un deber ético de los médicos de prescribir realmente con el conocimiento de que les es obligado tener sobre estos temas. Ahora bien, ¿qué opinan o qué ven los médicos? Pues ahí tenemos un dato muy interesante, que hay que tener la posibilidad no de revisar las 150,000 revistas médicas, sino de poder tener la forma de ir seleccionando aquellas que más van a aportar en la información que uno requiere. La información proporcionada por los representantes médicos, los médicos en estos estudios hechos por el doctor Morgan, informan que los médicos opinan que la información de los representantes médicos es muy precisa y por eso muchas veces prefieren más la información que les entrega la industria farmacéutica. Y esto lleva a una doble responsabilidad ética de los laboratorios farmacéuticos. Y nuestros códigos de ética son muy precisos en eso. No es admisible, que se entregue una información que ni ha sido autorizada por la autoridad sanitaria, pero que sobre todo, a través de un sesgo, malinforme al médico sobre las cualidades de un medicamento. ¿Por qué? La repercusión es en el beneficio de los pacientes que no lo obtendrán, pero también en la reputación de las compañías farmacéuticas. De acuerdo con la opinión de algunos médicos, dicen que los regalos no influyen en la prescripción, pero otros en cambio señalan que los regalos sí influyen en las preferencias para prescribir y en ocasiones el médico elige no al más eficaz, sino al más promocionado, sin considerar otras opciones. Esto desde luego no es una generalidad, hay los matices de poder ir encontrando este tipo de... Entonces, ¿en dónde están los desafíos? Aquí se ha hablado a lo largo de este día y lo hemos compartido con los colegas que están aquí presentes de la industria farmacéutica y los colegas médicos, que es necesario un cambio de paradigma. Entre las formas previas de interacción de los médicos con la industria farmacéutica y el desarrollo de condiciones necesarias para hacer florecer una cultura de prescripción ética, racional y centrada en el paciente. Tenemos que tener muy claro que nuestro desafío que enfrentamos es de que se trata de un cambio cultural profundo. Y todos los cambios culturales profundos en la historia de la humanidad llevan tiempo. Nosotros no tenemos tiempo para esperar cuando tenemos frente a nosotros la exigencia de la sociedad y los pacientes de actuar en beneficio de ellos y con una ética intachable. Los médicos tenemos la responsabilidad ética y profesional de anteponer el beneficio de nuestros pacientes al propio.
Este dato que daba el doctor Ruelas en la mañana, lo tenemos acreditado y tenemos evidencia de ellos. Sociedades médicas que vergonzosamente mandan mails diciéndoles a sus agremiados que no prescriban los medicamentos porque un laboratorio no les apoyó un curso. Eso es inadmisible, es inaudito que la profesión médica estemos actuando de esa manera. Como también es inadmisible de la industria farmacéutica que pudiera actuar en ocasiones haciendo apoyos que no están permitidos en los códigos. En consecuencia, el Estado debe desarrollar y fortalecer políticas fundamentales orientadas a promover el uso racional de medicamentos y constatar sus resultados. Ya el doctor González Pierre apuntaba un poco en un camino, pero yo también le quisiera compartir al doctor González Pierre que en forma muy incipiente, pero que nos alienta, ya varias empresas farmacéuticas han empezado a hacer trabajos de monitoreo para ver que esto esté ocurriendo efectivamente. Las escuelas de medicina, que ya nos han compartido aquí varios modelos, habrán de incluir en sus programas de formación el desarrollo de prácticas de prescripción basadas en evidencias y en la realidad del contexto social. Con toda honestidad se los digo, si yo no hubiera tenido la oportunidad de hacer una especialidad, difícilmente habría podido fortalecer mis prácticas de prescripción. En la Facultad de Medicina, la materia de farmacología se redujo curricularmente cuando esta era muy poderosa y hoy se está tratando de retomar el impacto de esto. ¿Qué propuestas comparto con ustedes antes de concluir? Pues debemos de adoptar acciones conjuntas, todos los que estamos aquí presentes, para capacitar a los médicos, a los representantes de laboratorios y de las farmacias en el uso racional de medicamentos. Informar éticamente y sin ambigüedades a los pacientes, a la sociedad en general, acerca de la importancia de respetar la prescripción del médico y completar tratamientos. En una ocasión, en una sección de un sindicato en un hospital donde yo trabajaba, pues pidieron que ya me retiraran del hospital, porque en lugar de salir a las 7 de la noche, salían cerca de las 9:30 o 10, porque a mis residentes y su servidor, pues yo les pedía que teníamos que explicarle a los pacientes exactamente las cosas. Entonces tenemos que alinear los esfuerzos de todos. Diseñar y aplicar un programa de monitoreo para evaluar la evolución del uso racional de medicamento en cohortes de población prioritaria. No tenemos investigaciones de ese tipo en México, es muy importante que promovamos para que, por lo pronto, tengamos una basal. ¿De qué estamos hablando hoy? Sobre el uso apropiado de medicamentos y podamos seguir en cohortes prioritarias cómo va a evolucionar estas decisiones. Y desde luego es importante desarrollar y difundir guías de buenas prácticas para el uso racional de medicamentos. Lo que proponemos en síntesis es un modelo de corregulación transparente y responsable, en donde ya sabemos que el regulador expide leyes, normas y decretos, y la autorregulación de las empresas está sustentada en sus códigos de ética y deontología y en el compromiso por la transparencia. Les recuerdo a nuestros colegas de la industria y a los médicos que aún no conocen, les informo que nuestro código establece un capítulo explícito de la obligación de las empresas farmacéuticas de conducir adecuadamente un buen programa para el uso apropiado de medicamentos. Y desde luego que en esto la deontología y el humanismo médico deben de jugar un papel muy importante para hacer posible una serie de acciones que tengan como sustento fundamental la ética y la transparencia. Concluyo compartiendo con ustedes esta diapositiva. Signorelli establece que hoy y mañana la suprema misión del médico será llevar sobre sí el dolor del hombre enfermo. Mensaje más claro, para mí no queda duda. Pero esto no solamente es para el médico, es para todos aquellos que estamos alrededor de la atención de la salud, en donde, como aquí se ha dicho, cada innovación, cada investigación y cada acción de apoyo a la educación médica continua va a aligerar el dolor y la carga del enfermo, y los médicos tenemos mucho que hacer en esto. Pues les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias al doctor Millán por esta excelente presentación que nos ha llevado por los hechos y las paradojas, así como los desafíos y las propuestas de toda la parte de ética entre la vinculación de los médicos, la industria farmacéutica y los pacientes
Muchísimas gracias, excelente presentación. Y ahora tendremos unos minutos para comentarios, preguntas y respuestas que quisiera hacer el público. Muchas gracias. Antes que nada, felicitar a los ponentes. De verdad, yo creo que ha sido una mesa espléndida. Parece que se pusieron de acuerdo entre ellos para realmente ser totalmente complementarios, ¿no? Yo aprendí mucho. Creo que nos dan un panorama importante de la complejidad de lo que es el uso racional de los medicamentos. Quisiera nada más hacer dos comentarios muy pequeños. Uno al doctor Eduardo González Pierre, que me encantó su presentación, y creo que el guante que nos aventó sobre el hecho de que los médicos no tenemos un código de ética, pues tenemos que recogerlo. Entonces le agradezco mucho que nos haya echado este guante. Yo le pediría incluso a la doctora Mercedes Juan que ahora de las conclusiones, pues resalte mucho este punto, porque yo creo que es una falla que tenemos en la profesión médica, que tenemos que impulsarlo y tenemos que verlo. También con el ingeniero Duplá, pues me satisfizo mucho su presentación de la innovación. Realmente le agradezco mucho el que haya reconocido la labor de CETIPHARMA y reiterarle que definitivamente CETIPHARMA está definitivamente para fortalecer a la industria farmacéutica, para fortalecer al gremio médico y que necesitamos ese apoyo que tanto nos habló al final. Y muchas gracias. Gracias, doctor Campillo. No sé si los ponentes, alguien quisiera hacer algún comentario respecto a esta pregunta. ¿No? Bien. No. Entonces pasaríamos a… Solamente, doctor Campillo, comentarle que tiene usted mucha razón y que hay que retomar esta propuesta del doctor González Pierre. Tenemos algunos esfuerzos hechos, como sabemos en el pasado, de las cartas de las obligaciones de los médicos, no solo de los derechos, y esto nos debe llevar a esta base para el código de ética que se está proponiendo. ¿Alguien? Sí, claro, por favor, Sergio. Con respecto a ese punto, creo que sí es muy importante, porque la comunicación, muchas veces industria, médico, se rompe. A nosotros nos gusta pensar en los médicos, son socios, finalmente lo que estamos buscando juntos es el bienestar del paciente, y cuando nosotros estamos subiendo nuestra barra ética, rompiendo con prácticas que probablemente eran abusivas, claramente se puede decir así, y el interlocutor, que es el médico, dice, pues es que yo estoy acostumbrado a esto, y entonces surge en este tema como cartas donde se prohíbe la prescripción de un laboratorio por algo ético. Nos cuesta mucho trabajo ser los interlocutores de este mensaje. Por eso algo a nivel cupular en la academia que baje el mismo mensaje que estamos bajando como industria, pues sería de muchísimo beneficio. Voy a abundar un poquito del tema y la preocupación. No es un tema nuevo el código de ética, y yo lo veo mucho en lo personal, obviamente, y también en lo institucional. Hay una zona gris de comportamiento que no puede ser normado, y en particular el tema de la relación de la industria con el gremio rebasa el ámbito legal y administrativo. O sea, cuando uno entra en estos espacios tan grises, se encuentra con una transgresión del quinto constitucional del libre ejercicio de la profesión. Entonces, hemos caído en la falta impresión de que es el ámbito gubernamental o normativo el que debe de pronunciarse, y eso es equivocado. Es el mismo gremio el que debe pronunciarse, y no hay sustituto para eso. Entonces, sí nos deja preocupados, porque yo lo veo todos los días en mi trabajo, en mi interacción con la Dirección de Prestaciones Médicas. Todas esas zonas grises generan conflictos día a día, y es bien difícil transitar si no tenemos claro, y no hay nada que podamos hacer desde el lado gubernamental, tiene que ser desde el lado gremial. Y sí creo que es algo en lo que las academias se han quedado atrás, porque sus pares, digamos, europeos y americanos han avanzado mucho. Yo creo que se puede avanzar mucho desde México si pudiéramos tener que puede ser iterativo, pero yo creo que un primer paso sería muy bienvenido.
Muchas gracias. ¿Alguien pidió la Sí, palabra? yo pedí la palabra. Buenas tardes, soy Angélica Morales de Stendhal. Pues antes que nada quiero dar una felicitación tanto al panel como al doctor Millán. Creo que toda esta información acerca de la que estamos comentando pues nos deja ver que el esfuerzo conjunto de todos los actores dentro de la industria es lo único que va a generar realmente una coerción y un resultado seguro. El mostrar que entramos ya a una fase de autorregulación, pero tratar de que en todos los sectores realicemos el mismo ejercicio para mostrar una madurez en todas estas preocupaciones y la consolidación realmente de resultados, pues únicamente va a ser solidarios en este esfuerzo. Entonces, la verdad, muchas felicidades por sus presentaciones, creo que nos enriquecen mucho y nos dan temas de reflexión como quedaron al final. Gracias. Allá el micrófono, por favor. Buenas tardes, Everardo Vázquez, gerente de farmacovigilancia Pfizer. Algunos comentarios, reflexiones en el término de la dispensación de medicamentos y que durante todo el día hemos estado hablando de este concepto y creo que hay diferencias todavía conceptuales en términos de qué es la dispensación y quién es el responsable de la dispensación. Hemos estado hablando de diferentes profesionales de la salud que pudieran participar y pocos han mencionado al farmacéutico como el responsable de la dispensación de medicamentos a nivel de farmacia hospitalaria, farmacia comunitaria y toda esta parte integral de este profesional de la salud dentro de un equipo de salud que hoy en nuestro país todavía no tenemos. Ese es un comentario. El segundo comentario va un poco enfocado, doctor Cortés, durante su presentación mencionó algunos aspectos de los medicamentos innovadores o de referencia y un segundo grupo de medicamentos genéricos de marca o sin marca. Hasta donde yo tengo entendido, y si esto fuera verdad, entonces este proceso de registro de medicamentos, pues habría que preguntarse si tiene o no sentido, dado que los otros genéricos cumplirían con todas las pruebas que las normas establecen. Y dicho esto, usted también mencionó en su presentación que algunas empresas farmacéuticas de 14,000 productos, solo 9,000 se mantuvieron, unos por temas de interés en el negocio, otros por temas pues ya propios de los estudios del costo que implican estos, pero también habló de la reformulación, que no pudieron hacer la reformulación por lo que implica. La pregunta específica es, ¿por qué reformular un producto si debería cumplir con las pruebas comparándose con el de referencia? Realmente la pregunta sería, ¿reformulamos porque realmente no hay una respuesta clínica en términos de eficacia y seguridad o simplemente es el aspecto técnico? Respecto al primer comentario, cuando a los verdaderos farmacéuticos de carrera los confundimos con el dependiente de la farmacia, se enojan mucho. Entonces yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es llamarle a las cosas por su nombre. El dependiente de la farmacia no es un farmacéutico. Es un problema gravísimo la dispensación hoy en día, sobre todo cuando dejamos en manos de los dependientes de la farmacia la decisión de qué medicamento le tengo que dar a esta persona. Yo creo que vale la pena saber que el 83% de las personas que entran a una farmacia no llevan receta, 83%. Y de ese 83%, tomándolo como un universo de 100, 70% de ellos tampoco llevan un medicamento anotado ni siquiera en una servilleta. Van con el dependiente de la farmacia a plantearle su problema de salud para ver qué le recomienda. Y si entendemos que el dependiente de la farmacia en México tiene un índice de rotación de 91%, pues entonces atiendo y comparto su preocupación. ¿En manos de quién estamos? ¿Sí? Y si además es él el que sustituye la receta del médico por un interés comercial, pues sí tenemos así de planchar y de lavar en este país. Número uno. Segundo comentario. Cuando alguien tiene que reformular,
Yo le recuerdo a usted, y lo dije muy claro, que antes la calidad de los medicamentos se tenía que demostrar a través de documentación. Antes del año 2005, las pruebas de bioequivalencia no eran obligatorias. Cuando la prueba de bioequivalencia se hace obligatoria para poderle dar la denominación de genérico intercambiable, ¿sí?, año 1999, era porque se demostraba comparativamente que un medicamento, desde el punto de vista de farmacocinética, se comportaba en el cuerpo humano igual que el medicamento de referencia. Si el medicamento no tenía ese comportamiento como el de referencia, había que entrar en un proceso de reformulación para que se adecuara a estos parámetros que la norma exige. Esto implica un trabajo de desarrollo, implica un trabajo de muchas cosas. Es más, en algunas ocasiones, ni aún con la reformulación se puede llegar a los parámetros que exige la ley. Es por eso que muchos de estos medicamentos han tenido que salir del mercado. Entonces, todo esto no es otra cosa más que una condición que hace que nuestro país vaya teniendo un posicionamiento diferente del concepto de calidad. Y como dije, hoy la calidad se demuestra, ¿sí? No es bajo protesta de decir verdad, es te lo demuestro y aquí están las pruebas. Y aquí está clarísimo, si no pasaste, no tienes derecho a la renovación o a la emisión del registro sanitario. Por eso es que en algunas ocasiones encontramos empresas que tenían más de 120 productos para hacer pruebas de bioequivalencia, de las cuales el 60% tenían que reformular. Eso no hay manera financieramente de poderlo soportar. Gracias. Solo para completar, pues recuerden ustedes que tenemos 20 años en donde se conoce o se prepara y se capacita a personal farmacéutico que en el pasado no se llevaba a cabo. Afortunadamente eso ha mejorado, no es suficiente en nuestro país, pero ya contamos con una asociación de escuelas de farmacéuticos que en el pasado no existía. Ha habido un gran avance, pero falta mucho por hacer y pues también recordar que el gasto de bolsillo, que sigue siendo todavía muy alto en nuestro país, el mayor porcentaje de ese gasto de bolsillo sigue siendo la compra de medicamentos. Como dice el doctor Cortés, los pacientes llegan a las farmacias sin receta, pero sin saber realmente qué van a adquirir, y le preguntan a una persona que pues muchas veces con trabajo sabe leer y escribir, ¿verdad? ¿Alguien más ha pedido el uso de la palabra? Sí, doctor Millán, por favor. Yo quisiera hacer un comentario sobre este tema de la dispensación en la farmacia. Digamos que es un tema que puede ser visto desde diversas dimensiones, pero yo solamente quisiera señalar dos. Una es la doctora Mercedes Juan, ha sido una líder en esto desde hace ya los años que ella señala, para ir capacitando y profesionalizando al empleado de la farmacia. El tema es que cuando se ha buscado dar el salto para que esto adquiera un nivel de competencia profesional, porque la competencia profesional no solamente se da en la licenciatura, seamos claros en eso, ¿sí? La competencia profesional también se da a niveles técnicos, se tiene que ser competente en esto, y para ello se requiere de un acuerdo con las instituciones de educación media y educación superior. Pero lo más importante para nosotros es que la población y los médicos tengamos muy claro qué es de lo que sí son responsables los que están al frente de una farmacia, sean empleados o sean propietarios. El otro es una terrible realidad. Tenemos un dato. Se requieren de 15 años por lo menos para que las escuelas que forman a los farmacéuticos de licenciatura puedan estar egresando a los
farmacéuticos que se requieren en las farmacias, pero ahí viene la dimensión económica. Algunos propietarios de farmacia dicen, no, pues esto va a salir muy costoso para poder cumplir con esto. En fin, quería hacer ese comentario cerrando con una conversación reciente que tuvimos con algunas asociaciones en donde pues estaban increpando que los laboratorios farmacéuticos van y hacen unas campañas de promoción obligando a los empleados de farmacia que prescriban. Pero entonces yo dije, bueno, ¿y la farmacia dónde está su responsabilidad? Y en una reunión en el Consejo de Salubridad General, un académico, que me reservo su nombre, dijo, bueno, ¿y ustedes tienen código de ética? Y el silencio fue total, ¿no? Entonces, quería hacer solamente ese par de comentarios, doctora, porque es un tema que tenemos que atender y resolver en conjunto. Muchas gracias, doctor Millán. Bien, pues si ya no hay ningún comentario, yo solamente quisiera informar a ustedes que las conclusiones de este panel las vamos a presentar en la sesión ordinaria de la Academia, que empezará a las 7 de la noche, dado que seguía la sesión de la Academia, decidieron los organizadores que las conclusiones se presenten en esta sesión, y no me resta más que agradecerles muy cumplidamente a Dagoberto Cortés, Eduardo González Piedra, Sergio Duplán y a Juan Millán estas excelentes presentaciones, y a ustedes por su asistencia, por su atención y por sus comentarios. Muchísimas gracias.